Después de los jueces, los reyes fueron los siguientes gobernadores del pueblo de Israel. Los israelitas habían estado unidos por muchos años bajo la dirección de Dios. Finalmente principiaron a implorar pidiendo un rey para que los guiara y ser semejantes a las demás naciones. El Señor estaba disgustado por sus peticiones porque demostraban que ellos no tenían suficiente fe en su dirección. Al pedir un rey, los israelitas estaban rechazando la dirección de Dios. Debido a que el pueblo de Dios seguía insistiendo en tener un rey terrenal, Dios escogió al mejor hombre de entre ellos. Le dijo a Samuel que ungiera a Saúl, el hijo de Cis, para ser el primer rey de Israel. Saúl tenía todas las características de un gran caudillo. Era alto y fuerte, lo cual casi siempre inspira confianza en otros, y aunque era muy valiente, también era muy humilde. Al principio de su reinado, era un buen hombre y un rey excelente. Saúl encabezó su ejército en contra de los enemigos del pueblo de Dios y ganó batalla tras batalla. Pronto se convirtió en un rey poderoso y popular, pero también perdió su dignidad y pecó desobedeciendo los mandamientos de Dios. Cuando Samuel reprendió a Saúl por sus pecados, él imploró perdón, pero ya había ido muy lejos en su desobediencia. Samuel le dijo: «Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey». Primera de Samuel 15:23. Dios había prevenido a los israelitas acerca de los problemas que resultan al tener un rey terrenal. Mientras que Saúl se apartaba de Dios, Dios elegía a un oscuro pastorcillo llamado David para ser el próximo rey de Israel. David era muy valiente porque confiaba en Dios. Su fe en Dios le daba el valor necesario para proteger a sus ovejas de los leones y otros peligros en el desierto. Cuando Saúl todavía estaba gobernando, Dios envió a Samuel a Belén para que ungiera a David como el segundo rey de Israel. David era el más joven entre sus 7 hermanos, pero Dios lo eligió a él para que fuera rey en lugar de elegir a cualquiera de sus hermanos mayores. Dios explicó por qué no eligió al hermano mayor. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Todavía hoy el Señor se interesa más por el interior que Él ve en la persona que por el exterior que otras personas miran. Poco después de que David fue ungido, principió a servir en la corte real, pero en más de una ocasión Saúl trató de matarlo. David era tan buen soldado peleando contra los perversos canaanitas que llegó a ser más popular entre el pueblo que el propio rey Saúl. Saúl se llenó tanto de celos contra David que llegó a atentar contra su vida. Después de gobernar por 40 años, Saúl se suicidó y el joven David se convirtió en el monarca gobernante. El rey David gobernó al pueblo de Dios durante los 40 años siguientes. Era un gobernador dedicado y efectivo. Su pueblo le amaba y le respetaba. David fue también músico excelente y poeta inigualable. Escribió muchos salmos en los cuales refleja su amor y devoción por Dios y su confianza en su cuidado. Dios se refiere a David como un varón conforme mi corazón. También prometió a David de que de su descendencia Jesús vendría a la tierra. Cuando murió David, Salomón, su hijo, fue hecho el tercer rey de Israel. Dios dijo al joven rey que le pidiera cualquier cosa que deseara. Salomón quería gobernar con sabiduría al pueblo de Dios, así que pidió a Dios que le diera un corazón entendido para juzgar al pueblo. Dios contestó su oración dándole más sabiduría de la que cualquier mortal haya tenido. También le dio fama y riquezas. Dios le pidió a Salomón que le construyera un templo en Jerusalén. Este templo vino a sustituir el tabernáculo, el cual había sido construido por Moisés y usado por casi 500 años. El templo era un edificio maravillosamente bello. 183,000 hombres trabajaron 7 años para construirlo. Fueron 40 los años de prosperidad en los que Salomón gobernó a Israel. La fama de la sabiduría y sus riquezas llegaba hasta tierras distantes. La reina de Sabá viajó miles de kilómetros para ver si todo lo que ella había oído de Salomón era verdad. Cuando comprobó la sabiduría de Salomón y la gloria de su corte, todo lo que pudo decir fue:
ni aún se me dijo la mitad. Durante el reinado de Salomón, la nación alcanzó el cenit de su prosperidad y la máxima extensión de sus fronteras. Mucha de la sabiduría de Salomón está preservada en el libro de los Proverbios, de los cuales Salomón es el principal autor. Después de una vida de variadas experiencias, Salomón concluye diciendo que todo el deber del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. La división del reino es el periodo siguiente más importante de la historia de Israel. Por 120 años, desde el principio del reinado de Saúl hasta la muerte del rey Salomón, el pueblo de Dios había estado unido formando un gran reino. Después que murió Salomón, los israelitas se dividieron formando dos naciones, Judá e Israel, las cuales continuamente pelearon entre sí. La división entre el pueblo de Dios pronto apareció cuando Roboam, hijo de Salomón, empezó a gobernar al pueblo. Roboam era muy orgulloso y egoísta. Rechazó el consejo sabio de los ancianos, quienes le aconsejaron para que fuera un servidor del pueblo de Dios. Pero siguió el consejo de los jóvenes de poca experiencia. Estos aconsejaron a Roboam que impusiera más tributos que los que Salomón puso y que mostrara al pueblo que en todas formas él iba a gobernarlos como le agradaba. Roboam aceptó el consejo de los jóvenes y conforme a ellos se condujo. Debido a la arrogancia y testarudez de Roboam, 10 de las 12 tribus se rebelaron y formaron un reino separado en la parte norte de Palestina. Llamaron Israel a este reino y eligieron a Jeroboam por rey. Roboam siguió gobernando sobre las 2 tribus restantes en el sur de Palestina. Esto fue el reino de Judá. Para evitar que las 10 tribus de Israel regresaran a Judá para adorar en Jerusalén, Jeroboam puso 2 becerros de oro en las ciudades de Dan y Betel. También nombró un nuevo grupo de sacerdotes y apuntando hacia los becerros de oro dijo: «He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto». Primera de Reyes 12:28. De aquí en adelante, la idolatría se practicó en Israel libremente. Judá e Israel permanecieron divididos y ambos continuaron en pecado hasta que finalmente fueron derrotados y hechos esclavos por sus enemigos. Israel fue capturado por los asirios. Poco más tarde, el reino de Judá fue capturado por los babilonios. Los profetas eran predicadores inspirados por Dios, enviados a su pueblo para llamarlos del pecado y para decirles del tiempo glorioso que vendrían cuando Dios enviaría a la tierra a Jesús, el Mesías. Todos los profetas de Dios predicaron a su pueblo. Algunos también escribieron sus mensajes. Los últimos 17 libros del Antiguo Testamento contienen mensajes de algunos de estos profetas. Isaías fue uno de los profetas más grandes. Aunque vivió 750 años antes que Cristo dejara el cielo para venir a la tierra, predijo muchas de las cosas que sucederían cuando Cristo viniera a la tierra. Por ejemplo, dijo que Dios establecería un nuevo reino, no solamente para los israelitas, sino para toda la humanidad. Debido a que Isaías predijo muchos de los acontecimientos en la vida de Cristo el Mesías, algunas veces es llamado el profeta mesiánico. Todas las profecías de Isaías acerca de la vida de Jesús en la tierra y de su reino resultaron verdaderas. Daniel, otro profeta famoso, es probablemente mejor recordado como el hombre que fue arrojado en el foso de los leones. Dios lo protegió cerrando las bocas de los leones. Al igual que Isaías, antes que él, Daniel profetizó que Dios establecería un reino que nunca sería destruido. Daniel 2:44. Jesús enseñó que ese reino es su iglesia. Mateo 16, 18 y 19. Juan García, como muchos otros, está interesado en estudiar los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no solamente tienen mucho que decir acerca de las naciones de Israel y Judá, sino que la parte más importante de su trabajo fue hablar acerca de la venida de Cristo, la luz del mundo. Cuando alguien estudia a estos profetas, fortalece su fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. El nacimiento de Jesús, al igual que toda su vida sobre la tierra, tuvo lugar cuando la ley de Moisés todavía estaba en vigor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4.
Nació exactamente en la forma, en el tiempo y en el lugar en el que los profetas del Antiguo Testamento habían predicho. Antes que Jesús naciera, Gabriel, un ángel del Señor, apareció a un sacerdote llamado Zacarías. El ángel Gabriel prometió a Zacarías que él y su esposa tendrían un hijo, quien prepararía el camino para la venida del Señor. Su hijo se llamaría Juan. Daba principio el cumplimiento final de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Más o menos 6 meses después, Dios envió a Gabriel a Nazaret a una joven virgen llamada María, la cual estaba comprometida para casarse con José. El ángel dio a María un mensaje maravilloso de parte de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. José supo que María era pura. Un ángel le dijo en sueños que ella estaba encinta por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. María siguió siendo una virgen pura hasta después de que Jesús nació. Más tarde, ella tuvo otros hijos con su esposo José. Mateo 13, del 54 al 56. En el tiempo cuando el hijo de María iba a nacer, el emperador romano ordenó que todos los ciudadanos fueran empadronados en sus pueblos natales a fin de cobrarles impuestos. Cuando José y María llegaron a Belén, su pueblo natal, no pudieron encontrar un lugar para dormir. El pueblecito estaba completamente lleno con toda la gente que había venido para empadronarse. Si el mesonero hubiera sabido que el Salvador del mundo iba a nacer ahí, probablemente hubiera hecho lugar en alguna forma. Mas no siendo así, José y María tuvieron que pasar la noche en un establo. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Lucas 2:7. El niño Jesús era diferente a cualquier otro niño, ya que él no tenía un padre humano. Él era el Hijo de Dios. Había siempre vivido con Dios, pero ahora había venido a la tierra para ser nuestro Salvador, naciendo en Belén, tal como los profetas lo habían predicho. El nacimiento del Salvador fue tan importante que esa misma noche un ángel de Dios anunció el nacimiento de Jesús a los pastores que cuidaban sus rebaños. El ángel dijo: «Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Lucas 2:11. Los pastores fueron apresuradamente a Belén para adorar al Salvador y después volvieron glorificando y alabando a Dios. Muchos kilómetros al oriente de Belén, ciertos magos vieron una estrella poco común, la cual era una señal de que el nuevo rey había nacido. 2 años después, los magos llegaron a Jerusalén preguntando por el nuevo rey. Cuando supieron que estaba en Belén, siguieron su viaje hacia aquella ciudad. Fue entonces cuando la estrella que habían visto en el oriente reapareció, guiándolos a donde estaba Jesús. Se postraron y adoraron al niño y le regalaron oro, incienso y mirra. La mirra y el incienso eran perfumes muy caros. La Biblia no dice mucho acerca de los primeros años de la vida de Jesús en la tierra. Todos los años de su niñez están resumidos en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. La Biblia nos dice que cuando Jesús tenía 12 años, fue con sus padres a Jerusalén para adorar en el templo. En el templo, los dirigentes religiosos estaban sorprendidos de que el joven Jesús supiera tanto de las Escrituras. Sus padres habían iniciado el viaje de regreso sin darse cuenta de que el joven no estaba con ellos ni entre sus parientes. Cuando se dieron cuenta, regresaron en forma apresurada a Jerusalén y encontraron a Jesús en el templo hablando de religión con los maestros religiosos. Cuando su madre le preguntó por qué se había quedado atrás, Jesús le dijo que él estaba en los negocios de su padre. Lucas 2:49. Después, Jesús partió con José y María y vivió con la familia los siguientes 18 años. Poco antes de que Jesús principiara a predicar y a enseñar, Juan, el hijo de Zacarías, principió a predicar para preparar a la gente para la venida del Señor Jesús.
Juan dijo a la gente claramente que él no era Cristo, pero que él estaba preparando el camino del Señor. También dijo que el reino del cual Isaías, Daniel y otros de los profetas del Antiguo Testamento habían hablado estaba próximo. Jesús cumplió estas profecías cuando estableció su iglesia. Hechos 2. El ministerio de Jesús principió cuando tenía aproximadamente 30 años. Él vivió y murió en el período mosaico de la historia bíblica y fue la única persona que cumplió perfectamente la ley de Moisés. Jesús caminó poco más de 100 kilómetros desde Galilea hasta Betábara para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Después de que él fue sumergido, ascendió de las aguas. Marcos 1:10. La palabra griega bautizo, la cual usó Marcos cuando escribió acerca del bautismo de Jesús, significa sumergir. La Biblia dice que Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia. Él no fue bautizado para el perdón de sus pecados, puesto que nunca pecó. Nuestro bautismo es diferente, porque nosotros pecamos y nuestros pecados necesitan perdón. Después del bautismo de Jesús, el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma semejante a una paloma, y una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Más tarde, Juan dio su propio testimonio de este acontecimiento. «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Juan 1, del 32 al 34. En el principio de su ministerio, Jesús eligió a 12 hombres de diferentes ocupaciones para prepararlos para que fueran sus apóstoles y guiaran su pueblo. Puesto que Jesús pronto regresaría a su Padre Celestial, estos hombres se necesitarían sobre la tierra para extender su evangelio. Más tarde, Jesús envió al Espíritu Santo para que guiara a los apóstoles, de tal manera que cuando ellos predicaran o escribieran la doctrina de Cristo, no cometieran errores. En esta forma, Dios ha dado a la humanidad una revelación plena y completa de su voluntad. Lo que los apóstoles escribieron, nosotros podemos leerlo hoy en la parte de la Biblia conocida como el Nuevo Testamento. Jesús tenía poder de Dios para hacer milagros con los cuales demostraba que Él es el Hijo de Dios. Su primer milagro fue convertir el agua en vino. De esta manera mostró su poder divino sobre la naturaleza. Sanó a los enfermos, a los paralíticos y a los ciegos. Tenía el poder para saber lo que la gente pensaba sin necesidad de que la gente dijera cosa alguna. Jesús mostró su poder divino sobre todas las cosas, hasta resucitó muertos, para que creáis. Juan 20:31. Al efectuar milagros por el poder de su Padre Celestial, Jesús demostraba una y otra vez que Él es el Hijo de Dios. Jesús, el Maestro por excelencia, predicó muchos sermones y enseñó muchas lecciones. Algunas veces predicó a grandes multitudes, otras veces enseñó solamente a una persona. Jesús se refirió a sí mismo como el buen pastor, quien cuida no solamente de las 99 ovejas que están seguras en el redil, sino que también ama y va en busca de la oveja solitaria extraviada. Lucas 15, del 3 al 7. Siendo Jesús el buen pastor, estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Juan 10, 10 al 11, 17 y 18. Cuando Jesús habla de sí mismo como el buen pastor, muestra su gran amor por todas las personas. Jesús enseñó a la gente acerca de Dios y del cielo usando objetos familiares los cuales podían verse sobre la tierra. Por ejemplo, usó a las flores para enseñar una lección acerca de la fe. Dijo: «Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?». Mateo 6, del 28 al 30.
Aunque Jesús era amado por la mayoría del pueblo, era envidiado y odiado por los gobernantes. Ellos veían en su justicia sencilla una amenaza a su presuntuoso poder. Ellos creían también que Jesús quería ser un gobernador político sobre un reino terrenal. Esta es la razón por la que los dirigentes judíos predispusieron el ánimo del pueblo en contra de Jesús para matarlo. No se dieron cuenta que lo que verdaderamente estaban haciendo era cumplir el plan de Dios en el que Jesús debía dar su vida como sacrificio final por el pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz para pagar por los pecados de toda la gente. Ninguna otra persona podía haber hecho esto, porque solamente Jesús era sin pecado. Esto es por lo que solamente Él podía darse a sí mismo por los pecados de los demás. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo único, para que muriera y redimiera a todo hombre y mujer que acepte a Jesús como Señor, muerto para redimirnos. Gracias a Dios por la gracia y misericordia que Dios tiene para con nosotros. Jesús sufrió la agonía de la cruz por los pecados de la gente. Con el sufrimiento de Jesús se cumplieron las profecías que Isaías había escrito 750 años antes. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 4 y 5. Ante la multitud que gritaba e injuriaba a Jesús, Él oraba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gente no sabía que muchos de ellos pronto lo aceptarían como el Hijo de Dios y como su Salvador. Jesús y 2 ladrones fueron crucificados el viernes por la tarde. En el mismo día, un poco más tarde, vinieron unos soldados para quebrar sus huesos para que murieran antes de las 6 de la tarde, antes de que diera principio el día de reposo de los judíos. Ellos vieron que Jesús ya estaba muerto, así que no le quebraron sus huesos. De esta manera se cumplió otra profecía acerca de Jesús: no será quebrado hueso suyo. Juan 19, 36. Un soldado clavó su lanza en el costado de Jesús y su sangre se derramó. La segunda parte de la historia bíblica termina con la muerte de Jesús. En el estudio de la Edad Mosaica hemos visto los siguientes puntos: los israelitas en el desierto, el monte Sinaí, el tabernáculo, Canaán, los jueces, los reyes, el reino divino, los profetas, el nacimiento y el ministerio de Jesús. Esta lección termina con la muerte de Jesús, pero en nuestra próxima lección veremos su gloriosa resurrección, su ascensión de regreso a su Padre Celestial para ser nuestro Salvador viviente y el principio de nuestra propia edad cristiana.